mi amigo querido. Mira, grabo este comentario mientras estoy en la ciudad de Poços de Caldas, una ciudad bonita del interior del estado de Minas Gerais, en el Brasil. Estoy participando de un concilio para ministros de la página impresa. Bueno, hoy iniciamos un nuevo trimestre y veremos a lo largo de estos 3 meses cuál es la mejor manera de prepararse para el tiempo del fin, porque es evidente que vivimos en los últimos días de la historia de este mundo. Sabes, este mundo no puede continuar como está. El dolor, el sufrimiento, la injusticia, la violencia tienen que llegar al fin. Bueno, el tema de hoy lleva como título el origen del conflicto cósmico. Porque te digo una cosa, todas las cosas malas que suceden en la Tierra son consecuencia de este conflicto cósmico. ¿Sabes? Hay una lucha invisible entre el bien y el mal. Existe una lucha invisible entre Cristo y Satanás. Es una lucha espiritual. No es con bombas y cañones. Y el territorio de este conflicto es la mente y el corazón del ser humano. Pero la pregunta crucial es, ¿cómo empezó este conflicto? ¿Dónde empezó? ¿Por qué empezó? ¿Cómo apareció el mal? Sabes, el origen del mal no tiene explicación. Si lo tuviera, pues sería justificable, pero nada justifica el hecho de que un ángel perfecto como Lucifer hubiera dado cabida al pecado en su corazón. ¿Por qué quiso Lucifer todo para él? ¿Por qué no le fue suficiente lo que él era y lo que él tenía? La Biblia no explica la razón, simplemente narra los acontecimientos de la manera que ocurrieron. Y yo siempre digo, hay que respetar el silencio de Dios. Si Él no explicó detalles, es porque lo que está dicho en su palabra es lo suficiente. Pero para entender un poco este asunto, necesitamos leer Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17. Dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mi amigo, mira, hay varios pensamientos que necesitamos estudiar en este texto. El primero está en la expresión, yo te puse en el santo monte de Dios. Tú puedes ver por estas palabras que Lucifer no era un ángel común, era un querubín. Estaba en el santo monte de Dios. Los querubines pertenecen a un grupo especial de ángeles. En la Biblia aparecen muchas veces en misiones especiales. Casi siempre están cerca del trono de Dios. La expresión te puse en el santo monte de Dios expresa esta idea de que Lucifer era un querubín, un ángel especial. Otra frase del texto dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, este es otro pensamiento interesante, porque Dios no creó al diablo. Él era perfecto. Dios creó un ángel perfecto. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué un ángel perfecto daría cabida al mal en su corazón? Déjame ponerlo de esta manera. Para ser perfecto, Lucifer necesitaba ser libre, y para ser libre tenía que tener la capacidad de escoger, si no, ¿cómo sería libre? Bueno, para poder escoger era necesario que hubieran 2 caminos, la posibilidad del bien y del mal. Si solo hubiera la posibilidad del bien, ¿cómo o entre qué podría haber escogido Lucifer? Y si no pudiera escoger, no sería libre, y no siendo libre, no sería perfecto. Ahora, ¿eso quiere decir que el mal ya existía antes? No, claro que no, porque la posibilidad de no es él. Te voy a dar un ejemplo. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA. Claro que sí. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos con SIDA? Claro que no, porque la posibilidad de no es él. Entonces, ¿por qué Lucifer, pudiendo haber escogido la posibilidad del bien, escogió la del mal? Pues eso es un misterio.
Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le llama al surgimiento del mal el misterio de la iniquidad. Hay un pensamiento más en el texto de Ezequiel que leímos, y ese pensamiento nos presenta la causa de la decisión equivocada del pecado de Lucifer. El texto menciona dos causas. La primera es tus contrataciones y la segunda es tu hermosura. La palabra contrataciones viene del hebreo rekulah, que significa literalmente vender, traficar, cambiar. Pero tú solo puedes vender o cambiar lo que es tuyo. Sin embargo, Lucifer, como tú y como yo, no era dueño de nada, era apenas un ser creado. Sin embargo, el hecho de estar siempre cerca al trono de Dios y gozar de la confianza divina hizo que en algún momento él comenzara a sentirse dueño de lo que Dios le había confiado. Entonces empezó a traficar, esto es, a vender ilegítimamente lo que no era suyo. Y cuando una persona hace repetidamente la misma cosa, con el tiempo pierde la noción de lo que es correcto y lo acepta como normal. Ese fue el primer problema de Lucifer, que él se apoderó de la vida que era de Dios. Ahora, el segundo problema, la segunda causa de su pecado fue su hermosura, dice el texto bíblico. El original hebreo da la idea de esplendoroso, brillante. Bueno, belleza, esplendor y brillantez podrían haber sido una bendición en las manos de Lucifer, y sin embargo fueron su desgracia. ¿Explica eso por qué a veces Dios no nos confía algunos talentos? ¿No podrían ser la tragedia de nuestra vida si recibiéramos esos talentos? Por eso, querido, yo te digo una cosa, acepta el hecho de ser como eres. Dios nunca se equivoca. Tú, con lo que eres, de la manera que eres, con lo que tienes o no tienes, eres lo más precioso a los ojos de Dios. Sé feliz así. Aprende a hacerlo. No andes por la vida quejándote de no ser más alto, más bajo, o más gordo, o más flaco. Simplemente sé tú mismo y serás feliz. Bueno, el pecado no se quedó solo en el cielo, sino que se trasladó a la tierra. Esta es la segunda parte del estudio. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, relata cómo Adán y Eva fueron engañados. En realidad, lo que ellos decidieron fue andar solos por su cuenta, seguir sus propios caminos. Ellos, Adán y Eva, como todos nosotros, habían sido creados para andar con Dios. Pero en el momento de la tentación, el diablo se presentó a ellos y trató de llevarlos a tomar una decisión equivocada. Les dijo que si comiesen del fruto serían igual a Dios. Y esa idea pues les pareció fascinante, tan fascinante que decidieron seguir su propio camino. Pecaron. Sabes, una de las palabras hebreas para pecado es la palabra awón, que significa apartarse del camino, extraviarse, andar errante. Cuando ellos pecaron, Adán y Eva se separaron de Dios, abandonaron el camino de Dios, escogieron su propio camino y se volvieron errantes. Se extraviaron del camino. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Adán y Eva no podrían haber dicho que no sabían que existía un enemigo que trataría de destruirlos. La Biblia no lo dice explícitamente, pero cuando Eva le dijo a la serpiente que el Señor les había dado un permiso para comer cualquier fruto del huerto, menos del fruto de aquel árbol, estaba declarando que ella sabía perfectamente lo que Dios le había dicho antes de que la serpiente apareciera. En otras palabras, ella no podría afirmar completamente que fuera engañada. Ella sabía lo que estaba haciendo, pero decidió hacerlo. Y en este punto encontramos una estrategia del enemigo que será usado a lo largo de los tiempos. Primero te va a llevar a tomar una decisión equivocada, pero para eso él tiene una estrategia especial. Él difícilmente se presentará a ti en forma de diablo. Usará el disfraz, la mentira, tomará la palabra de Dios y la torcerá. Tú vas a ver que a lo largo de la historia el diablo toma la palabra de Dios. Cuando llegó a Eva le dijo, así que Dios ha dicho, o sea, vino con la palabra de Dios en la mano, pero torcida, porque Dios no había dicho lo que Lucifer o la serpiente le estaba queriendo decir a Eva. Y esa es la estrategia del diablo, él siempre tuerce las escrituras.
Él no niega la palabra de Dios, Él la usa, pero la usa de manera equivocada. En los últimos días esto será más notable. Y los cristianos debemos estar apercibidos para conocer la palabra de Dios como está escrita y no como los hombres quieren que nosotros la entendamos. En la tercera parte de este estudio, veremos que este conflicto cósmico se lleva a cabo en los cielos y en la tierra. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mira, ahí está, la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es Cristo. Y sus ángeles luchaban con el dragón, el diablo, la serpiente. Y luchaban el dragón y sus ángeles, dice el texto. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí está identificado Lucifer, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, mi amigo, este texto que acabo de leer, en realidad forma parte de todo el capítulo 12. Y en el capítulo 12 se describe que el gran conflicto comenzó en el cielo, con el texto que acabo de leer, pero que después se proyectó a la tierra, porque la esencia del conflicto es la decisión personal de los seres creados. En el cielo, una tercera parte de los ángeles decidió seguir el camino propuesto por Lucifer, pero las dos terceras partes decidieron permanecer fieles a Dios. Decidieron, tanto los malos cuanto los buenos, decidieron. En la tierra también hoy la base del conflicto es la decisión personal. Por eso dije que este conflicto no es una pelea, una batalla de bombas ni cañones, sino un conflicto de ideas. Y el campo de batalla es la mente y el corazón del ser humano. Satanás trata de llevar a los seres humanos a sus caminos, mientras Cristo llama a los hombres y mujeres a andar en los caminos de Dios. Y cada ser humano es responsable de su decisión. Nadie puede argumentar que no sabe nada acerca del conflicto, porque la Biblia pues narra con exactitud la historia de este conflicto. Desde el levantamiento de Lucifer en el cielo hasta nuestros días, cuando Satanás suelta su ira contra los que permanecen fieles a Jesús, todo está relatado en la Biblia. Por eso Apocalipsis 12, todo el capítulo no relata solo lo que sucedió en el cielo, sino que presenta la persecución del dragón contra la mujer vestida de blanco. Esta mujer es símbolo de la iglesia de Dios, de los hijos fieles de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estas 2 estrellas son símbolo de los 12 discípulos. Esta es la iglesia cristiana naciente. Y sigue diciendo, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. ¿Quién iba a nacer? Cristo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, esta es la serpiente antigua, Lucifer, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Todos estos simbolismos tienen significado, solo que yo no me voy a detener ahora a explicarlos porque no nos da el tiempo para eso. Y el tema tampoco es eso. Sigo leyendo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Son los ángeles que él engañó. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. La mujer es símbolo de la iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era ese hijo? El Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el diablo cuando Jesús nació? Trató de matar a Jesús. Herodes mandó su ejército a acabar con todos los niños porque quería matar a Jesús. Aquí está todo, mira, la profecía cumplida al pie de la letra. Y después, más adelante, en el capítulo 12 mismo de Apocalipsis, en el versículo 17, vemos ahora la persecución del diablo contra la iglesia de Dios, no en el inicio de su historia, sino ya en nuestros días. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Hoy día, la iglesia de hoy, los descendientes. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Dos características del pueblo de Dios. Primero, creen en Jesucristo con todo su corazón, predican a Jesucristo, hablan del Evangelio, pero en segundo lugar, caminan a la luz de los mandamientos de Dios. Lo admirable de la profecía bíblica es la exactitud con que se cumplen los acontecimientos. Esta es la cuarta parte ahora del estudio. El versículo 6 de Apocalipsis dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí se habla de 1260 días proféticos, o sea, 1260 años literales. Durante todo este tiempo la iglesia de Dios fue perseguida por mantenerse fiel a las enseñanzas divinas de la Biblia. Esas persecuciones, dice El conflicto de los siglos, página 38, esas persecuciones que empezaron bajo Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como llegaron a ser objeto de los odios y las sospechas populares, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. ¡Qué cosa terrible! Y si tú revisas la historia en general, tú vas a ver que durante muchos años, exactamente durante 1260 años, la iglesia de Dios, que quería ser fiel, obediente a la palabra de Dios, fue perseguida. ¿Sabes lo que esto significa? Querido, es interesante. La profecía dice que también en los últimos días la iglesia fiel volverá a ser perseguida. Delante de eso encontramos la promesa de Mateo 28:20, que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, si tú quieres un cristianismo tranquilo, un cristianismo, vamos a decir así, soft, liviano, que no te cree problemas, pues tú cree en todo, tranquilo, no mires a la palabra de Dios y no trates de ser fiel a sus enseñanzas. Simplemente ve a la iglesia, canta, adora, ora y vuelve a casa y ya está. Pero si tú quieres ser fiel a Dios, prepárate, porque el diablo tiene ira contra aquellos que quieren obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero en medio de eso Jesús ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que esto significa? Que nada, ¿sabes? Ni siquiera la persecución, ni el hambre, ni la muerte, nada te puede separar del amor de Dios. La presencia de Jesús contigo, ya sea ahora o en los últimos tiempos, no significa que pues necesariamente te vas a librar del dolor, del sufrimiento, las pruebas o incluso de la muerte. Nunca se te prometió, Jesucristo nunca prometió en su palabra que por haberlo aceptado estarías libre del dolor, del sufrimiento en esta vida. Pero lo que Él ha prometido es que en medio del dolor tú nunca estarás solo. Él te puede acompañar, Él te va a acompañar hasta el fin. Llegamos ahora al fin de este comentario hablando de la ley y del Evangelio. Ambos están relacionados estrechamente. ¿Sabes? No existe contradicción entre la ley y el Evangelio. Tú no puedes colocar la ley contra el Evangelio o el Evangelio contra la ley. El Evangelio significa las buenas noticias de que aunque estábamos perdidos, Cristo vino a este mundo y nos rescató del pecado. ¡Qué bellísima noticia! Cristo nos rescató del pecado. ¿Pero qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Eso quiere decir que si la ley ya dejó de existir en la cruz del Calvario, como algunos piensan, pues ya no existiría el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿de qué pecado nos rescataría el Evangelio? Oh, mi amigo querido, el Evangelio existe porque existe el pecado, y el pecado existe porque la ley existe. Siendo así, necesitamos colocar las cosas en orden. La ley no tiene como función salvar. Solo Cristo salva. La ley solo muestra la voluntad de Dios, porque como dice Pablo, ¿cómo sabría que robar es pecado si la ley no dijera no robarás? Entonces, esa es la función de la ley, mostrar el pecado.
Solamente eso. La ley no salva a nadie. Si tú guardas la ley de Dios queriendo salvarte, estás mal. Esa no es la enseñanza bíblica. El ser humano es salvo únicamente por la gracia de Cristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así siendo, debemos agradecer a Dios por su salvación. Y por amor a Él, debemos andar en las enseñanzas de su santa ley. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el pueblo que decide amar a Dios y andar en sus caminos, la profecía dice que en los últimos tiempos vivirá momentos difíciles. Y es de todo eso que vamos a hablar a lo largo de este trimestre. Que Dios te bendiga ricamente.